Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Vamos a continuar con un tutorial más sobre CanX. Estamos aprendiendo CanX de forma fácil y sencilla. Y hoy lo que vamos a ver, después de haber visto en el tutorial anterior cómo se realiza un encendido y un apagado, cómo se ven los estados de ese encendido y ese apagado a través del monitor de bus, vamos a aprovechar, ya que hemos dado este paso, a enseñar una cosa que parece que es un gran desconocido dentro de, bueno, la gente que trabaja como integrador, ¿no? En KNX. En los cursos oficiales se nos enseña un concepto que son las banderas de los objetos de los objetos de comunicación. Pero, por ejemplo, como cuando fue mi caso, que hice el curso oficial y me explicaron el tema de las banderas, es cierto que la persona que me lo explicó no me lo explicó del todo muy bien. Y claro, cuando empecé a trabajar como integrador, pues, pues como no me hacía falta modificar las banderas, pues pensaba que tampoco tenía que echar muchas cuentas de ellas. De hecho, los aparatos cuando se insertan en los proyectos, en el LTS, aparecen ya sus banderas definidas en función del tipo de aparato y la función que va a realizar. Por tanto, si no tienes que modificar las banderas, al final es una cosa que no le echas muchas cuentas. Pero cuando en vez de realizar proyectos te llaman para reparar proyectos de otra gente, es cuando te das cuenta de lo importante que son las banderas en KNX. Porque claro, imaginaros por un momento que os entregan un proyecto que tiene cierto desorden, que es lo que te suele encontrar. Y claro, quieres ver o te quieres meter en la mente del integrador que ha hecho ese proyecto para intentar definir cómo funcionan las cosas. Piensa que cuando te llaman para reparar una avería de un proyecto, te estás jugando a que en el mismo momento en el que pincha el ordenador en la instalación y empiezas a buscar dónde puede estar el fallo, el cliente final, aunque tú no toques nada o no modifiques nada, el cliente final te puede decir que a lo que ha ido a ir a reparar, por ejemplo, un problema de clima, que a partir de haber llegado tú y haber pinchado el portátil, pues ya no solamente está sin funcionar el clima, que ahora tampoco funcionan los circuitos de alumbrado. Entonces, claro, ya es un acto de fe que tú le explicas al cliente que solamente te has dignado a visualizar los telegramas, que no has hecho ninguna modificación, pero el cliente no entiende eso. El cliente puede entender de que tú has pinchado el portátil ahí, que has hecho algo que no sabes y que tienes que reparárselo. Por tanto, tienes que tener en cuenta que cuando te llaman para reparar una instalación, justo en el momento en el que pinchas el portátil, tienes que reparar no solamente lo que te encuentres o a lo que te han llamado, sino también vas a tener que reparar los otros desperfectos que haya. Porque si no el cliente va a intentar, si es un cliente honrado, pues bueno, pues te dirá que hay muchas más cosas que estaban sin reparar. Pero hay otros clientes que lo que intentan es llamarte para una cosa sabiendo que tienen mucho más faena o tienen muchas más averías, y una vez que vas a intentar a reparar eso, pues te argumentan de que has roto tú lo otro. Eso lo vais a encontrar seguro. Entonces tienes que ir con la definición, con la mente clara de que si te llaman para reparar y vas a pinchar el portátil para reparar, ya tienes que salir de allí con todas las averías que te encuentres solventadas. Entonces es en ese momento, cuando te dedicas o te llaman muchas veces para reparar cosas, es cuando en ese momento tienes que tener muy claro cómo va todo el tema de las banderas. Porque cuando en el ETS o en el proyecto que tú estás trabajando no está muy bien claro, muy bien definido para qué sirve cada cosa, tú tienes que probar, tienes que hacer peticiones de lectura, tienes que mandar órdenes de encendido, órdenes de apagado, para ver cómo va aquello, ¿no? Pues con las banderas, si habilitas o deshabilitas las banderas, te puedes asegurar que ciertas cosas no funcionen del todo. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros bueno, que quieres mandar una petición de lectura a un termostato para ver en qué estado se encuentra. Pues según la bandera que tenga ese termostato activada, pues la petición de lectura se puede convertir en una escritura donde el termostato marca 25 grados, no va a leer la temperatura hasta 10 minutos después, pero si tú antes de pasar esos 10 minutos
le hace una petición de lectura, pues te puede poner en marcha una planta enfriadora, no sé. Y eso pues puede joderte en un momento determinado. Por tanto, tú las banderas de esos aparatos, de esos objetos de comunicación de los distintos aparatos, puedes habilitarlas o deshabilitarlas para que no funcionen, para que no hagan cosas, mientras que tú estás intentando descifrar ese puzzle o estás intentando descifrar el proyecto en el que estás metido, porque también piensa que en muchas ocasiones no te van a dar ni el ETS. Que eso también vais a aprender en estos tutoriales. También vais a aprender a intentar descifrar un proyecto que no habéis hecho vosotros y ni siquiera tenéis el ETS. Os voy a enseñar cómo hacerlo, ¿vale? Os voy a enseñar cómo pinchar el portátil en la instalación, cómo preguntar a la instalación cosas, para que sin tener el proyecto podáis descifrar el puzzle y podáis saber cómo están creadas las direcciones de grupo, cómo están creados los parámetros y todo eso. Os lo voy a enseñar en otros tutoriales. Pues nada, como digo, es muy importante saber el concepto de las banderas. Sé que hay mucha gente que no le echa cuentas por eso, porque no le ha hecho falta nunca. Siempre los llaman para realizar proyectos donde cuando insertan los aparatos se quedan las banderas definidas como bien, no te hace falta modificarlas. Pero os puedo asegurar que como llamen de una instalación de cierta envergadura que tengáis que reparar, como no sea modificando banderas, podéis liar la gorda. Podéis liar la gorda hasta que os enteréis realmente de cómo está definido ese proyecto. Por tanto, el tuto de hoy es continuar como nos quedamos la semana pasada para hacerlo fácil, en un encendido y un apagado. Y ahora, con ese actuador y ese sensor, vamos a saber qué es lo que pasa modificando las banderas. Vamos a cambiar la bandera de escritura, la de actualización, la de lectura, y si la habilitamos o deshabilitamos, qué es lo que está pasando, qué es lo que hace. Y para ver lo que hace, vamos a poner el monitor de bus y vamos a ver los telegramas, ¿de acuerdo? Este tutorial es muy importante, se os va a abrir la mente y pienso que incluso el concepto de banderas, que en muchos casos no está claro, con este tutorial os garantizo que de una vez por todas se os va a quedar totalmente claro. Comenzamos con el tutorial. Venga, pues vamos a meterle mano a este tutorial donde vamos a explicaros lo del tema de las banderas, ¿de acuerdo? Como antes he mencionado, todo el tema de las banderas es muy importante, hay mucha gente que esto no lo tiene claro, y antes de ver con ETS, antes de ver con STS, qué pasaría si habilitamos o deshabilitamos las banderas de los aparatos que hemos colocado en nuestro proyecto, antes quiero volver a recordaros para qué sirven los objetos de comunicación, que realmente son los que disponen de estas banderas. Los objetos de comunicación, a ver, dentro de cada aparato, ¿vale? Los aparatos están dispuestos o formados por distintos registros de memoria. Estos registros de memoria son los denominados objetos de comunicación. Esos objetos de comunicación, para que se pueda programar un proyecto, lo que tenemos que hacer es crear unas carpetas con ETS, donde metamos dentro de esas carpetas, que son las direcciones de grupo, donde metamos ahí varios objetos de comunicación para poder vincular la comunicación entre ellos. Ahora, esos objetos de comunicación, o esos registros de memoria que metemos de esas carpetas, podemos habilitar o deshabilitar ciertas funciones, ¿vale? Estas funciones son siempre de los siguientes tipos. Os explico. Hay una función principal que se llama comunicación, una bandera principal que se llama comunicación. Esta bandera, según yo la habilite o le deshabilite, lo que estoy haciendo es como si hiciera la función de interruptor principal. Es decir, dejo que el resto de banderas que vamos a ver a continuación dejen de funcionar si la deshabilito. Y si la habilito, hace que vuelvan a funcionar las banderas que quedan a continuación. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo quiero que un objeto de comunicación deje de atender a todas las banderas que tiene habilitadas o deshabilitadas, lo que tengo que hacer es deshabilitar su objeto, la bandera de comunicación. ¿Ok? Por tanto, para mí, la más importante es la de comunicación. Tiene que estar habilitada para que funcionen el resto de banderas que tiene el objeto. Luego, a partir de ahí,
tenemos otras banderas. Una es la de lectura. La de lectura sirve para poder leer el valor del registro, es decir, para poder leer el valor de ese objeto de comunicación, ¿vale? Si yo quiero leer la temperatura de un termostato, tengo que tener esa bandera activada, si no, no podré leerla, ¿vale? Si yo quiero saber en qué estado se encuentra un relé, un actuador, si tiene el canal abierto o cerrado, lo hago siempre y cuando tenga la bandera de lectura, la tenga habilitada. Luego tengo también la bandera de escritura, que sirve para poder escribir en ese registro. ¿Cómo escribo en un registro? Pues escribo enviando un valor de encender el alumbrado tal, y ese circuito o ese registro que estaba en valor 0, que para él contaba como circuito desconectado, pues ahora pasa tú le envías el valor 1 y se escribe en ese registro el valor 1. De esa manera se cierra el relé y conecta el circuito, ¿de acuerdo? Por tanto, escritura me permite enviar valores para que se queden registrados, se queden escritos dentro del registro, ¿vale? De memoria. El de transmisión me sirve para enviar un valor, para que ese objeto de comunicación sea capaz de enviar telegramas, como por ejemplo el que puede tener una interfaz de pulsadores. Cuando yo coloco una interfaz de pulsadores en una botonera y yo pulso el botón de la botonera, lo que está haciendo el interfaz de pulsadores es enviar una orden de encendido de tal circuito de alumbrado. Para que esa interfaz de pulsadores envíe ese telegrama, lo que estamos haciendo es que el objeto de comunicación de on-off de esa interfaz de pulsadores le tenemos la bandera de transmisión habilitada, para que su objeto de comunicación se le permita enviar telegramas. Por supuesto, si tenemos deshabilitada esa bandera, aunque tú le des al botón, aunque tú le des a la interfaz de pulsadores o la botonera a la cual está asociada esa interfaz de pulsadores, nunca se encenderán las luces. Esto, cuando estamos en un proyecto grande, es más fácil. Hay mucha gente que al no conocer esto lo que hace es que si está haciendo pruebas y quiere por un momento determinado deshabilitar que no funcione una interfaz de pulsadores, lo que hace es apuntar en un papel todas las direcciones de grupo que tiene asociadas, lo desprograma y cuando ha hecho las pruebas pertinentes, pues lo vuelve a programar. Porque lo que quiere es que por un momento determinado, aunque tú le des, no funcione. Pues no seas así. Lo que hace es que le deshabilitas la bandera de transmisión. Y si le deshabilitas esta bandera, no tienes que desprogramar las direcciones de grupo que ya tiene vinculadas. Simplemente deshabilitarle la bandera de transmisión y así no funciona mal la interfaz. ¿Ok? Vale. Pasamos a la bandera de actualización. Esta bandera sirve para que cuando le haces una petición de lectura, es decir, cuando tú le preguntas a un aparato qué hay dentro de ese registro, cuando te lo indica, lo escribe. Es un poco difícil de entender, pero mirad el ejemplo que os voy a poner. Pensar por un momento que tenemos un termostato en una habitación. Y ese termostato nos marca 25 grados. Y le hemos dicho a ese termostato que cada 10 minutos lea la temperatura de la habitación. Es decir, que durante 10 minutos esos 25 grados que tenemos puestos en el display no van a cambiar. Cambiarán pasados 10 minutos y por supuesto si cambia la temperatura. Pues imaginaros por un momento que en vez de esperar esos 10 minutos, al minuto número 1, yo le pregunto al termostato, oye, ¿qué temperatura tienes en este momento? Él la lee y se da cuenta que ya tiene 26 grados en la habitación. Pues entonces, al leerlo y comprobar que tiene 26 grados en la habitación, lo que hace es que me lo indica y ahora aparece en el display la temperatura 26 grados. Es decir, me ha escupido la respuesta con 26 grados y aparte la escribe. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, la bandera de lectura al inicio sirve para que en caso de que se nos haya caído el bus y vuelva a reiniciar, a establecerse de nuevo el bus, pues hay dispositivos, según la electrónica que tienen, no todos los aparatos lo hacen, solamente algunos que tienen cierta versión de máscara, para que ustedes entendáis en este momento, aquellos que tienen cierta electrónica, ¿vale? Pues cuando vuelve de nuevo la tensión al bus, lo que hace es enviar el valor de un estado determinado, ¿vale? Imaginaros que se nos cae el bus y cuando se establece de nuevo, necesitamos saber
qué circuitos están conectados, qué circuitos están desconectados, sobre todo para atender a una supervisión en un terminal táctil, ¿vale? Para refrescar esos circuitos si realmente están encendidos o están apagados. Pues de esa manera lo hacemos a través de la bandera de lectura al inicio, ¿vale? Vuelvo a repasarlo muy rápidamente. Son muy sencillos y con los ejemplos que os he puesto se os queda muy fácilmente. Comunicación, siempre el interruptor principal del resto de banderas que vemos a continuación, ¿vale? Si yo la de comunicación la tengo deshabilitada, el resto de banderas no funcionan. Por tanto, aunque yo quiera mandar un valor a un actuador o yo quiera pedirle la temperatura a un termostato, si la de comunicación no la tengo habilitada, no me va a responder ningún aparato, ¿de acuerdo? La de lectura, la bandera de lectura lo que me permite es poder leer el valor de uno de sus objetos de comunicación, es decir, del registro de memoria. El de escritura me permite escribir en ese registro de memoria, como por ejemplo cuando envío la orden de encender. Estoy mandando un 1 a un registro de memoria. Voy a mandar la orden de apagar. Voy a enviar un 0 a un registro de memoria. Estoy escribiendo en ese registro. El de transmisión sirve para que ese registro de memoria, por sí solo, sea capaz de enviar un valor al bus. Como por ejemplo el que os he dicho, una interfaz de pulsadores que tú pulsas el pulsador y envía una orden de encendido. Es esa interfaz, a través de su objeto de comunicación, el que envía al bus ese telegrama. El de actualización, vamos a leer, vamos a hacer una petición de leer algo y se actualiza ese valor, ¿vale? Muy fácilmente con el ejemplo que he puesto del termostato. 25 grados. Yo le digo ahora, ¿qué temperatura tienes? Y si la temperatura ha cambiado, me devuelve ese valor de temperatura y además se la memoriza. También, en vez de un termostato, lo podemos hacer con una estación meteorológica, que esté leyendo, por ejemplo, la luminosidad exterior que hay en el exterior y le tenemos dicho a lo mejor parametrizado que como no haya un cambio superior al 20% de los valores que está leyendo, pues que no me envíe la información al bus, sobre todo para que no esté continuamente mandando telegramas al bus. Pues tú le dices, oye, en este momento, ¿qué luminosidad hay en el exterior? Y si hay 1000 lux, o sea, un dato distinto del que él ya tenía, te lo da y aparte lo sobrescribe, ¿ok? Esa es de actualización. Y lectura al inicio. Se nos cae el bus, está la instalación desconectada durante un tiempo y cuando se establece de nuevo el bus, empieza a enviarnos el aparato el estado en que se encuentra cada uno de su objeto de comunicación. De esa forma, hacemos un refresco en los sistemas de supervisión del sistema. ¿Ok? ¿Vale? Y estos objetos de comunicación son los que tenemos en el ETS, que los cogemos y los vinculamos a las direcciones de grupo que hemos hecho en las prácticas anteriores, es decir, los tutoriales anteriores. ¿De acuerdo? Vale. Ahora lo que vamos a hacer es enchufar nuestra maleta, la que habíamos visto en el tutorial anterior. Vamos a enviar órdenes al interfaz, al actuador, a lo que ya tenemos parametrizado, pero vamos a conectar y desconectar las banderas y vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Bien, pues vamos a continuar donde lo dejamos con ETS en el tutorial pasado. Vamos a refrescar un poco en qué lo dejamos en ese tutorial. A ver, lo que hicimos fue incorporar un interfaz de pulsadores y incorporar un actuador de un solo canal, de estos pequeñitos que van en la caja de conexiones, para realizar el encendido y apagado de la luz del techo del baño, ¿vale? Creamos esas carpetas donde íbamos a llevar los registros de memoria a esas carpetas y una vez que teníamos el vínculo en esas carpetas realizado, programamos los distintos aparatos. ¿Bien? Vale. Ahora, ¿dónde están las banderas de los objetos de comunicación? Es decir, estos registros de memoria. Pues mirad, primero vamos a abrir la ventana de propiedades. Vamos a pinchar en uno de los objetos de comunicación. Y veis, se nos abre la siguiente ventana de diálogo, donde, por un lado, tenemos la prioridad del telegrama. Por defecto aparece bajo, pero nosotros podemos diferenciar entre bajo, alto y alarma, ¿vale? De momento vamos a trabajar nada más que en bajo. En otros tutoriales yo os explicaré cómo trabajar con esto, porque lo que estamos haciendo de esta manera en cambiar en alto y alarma es darle prioridad a los telegramas. Es como cuando quieres mandar un paquete por correo ordinario o lo quieres mandar por un Segur 24 horas, ¿no? Es algo que puedes hacer que unas cosas vayan antes que otras, ¿vale? De momento no vamos a ver esto, pero para que os vaya sonando. Bien, ahora, las banderas. Tenemos lo que os he dicho antes de la bandera de comunicación, que esta primera bandera,
afecta al resto que tenemos para abajo, ¿vale? Por tanto, el que yo habilite o deshabilite esta bandera de comunicación hace que se habilite o deshabilite la función de la siguiente bandera, ¿vale? Por tanto, tenemos comunicación, lectura, escritura, transmisión, actualización y lectura al inicio. Por defecto, cuando ustedes insertéis un aparato en ETS, aparecerán las banderas establecidas de una manera. Seguramente, cuando empecéis a programar, no hará falta cambiar estas banderas. Pero como he dicho, cuando os dediquéis a hacer algún tipo de reparación, se puede dar el caso que tengáis que tocarlas para que algún objeto de comunicación no comunique o para que no tengamos peticiones de lectura erróneas. Por tanto, vamos a probar para que ustedes veáis con el monitor de bus. Conectamos nuestra maleta, la que el otro día viste, y la hemos conectado al ordenador portátil. Vamos a hacer los encendidos y apagados y los vamos a ver en el monitor de bus, y habilitando y deshabilitando las banderas vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero antes de empezar a hacer eso, quiero que veamos las banderas que tienen los dos aparatos que insertamos en el proyecto anterior. El objeto de comunicación de la interfaz de pulsadores, que es el que nos envía la orden de encendido o apagado, tiene por un lado el de comunicación y por otro lado el de transmisión, es decir, el que permite que ese objeto envíe telegramas al bus. El actuador dispone para el de conmutar, el de comunicación, y el de escritura, que es el que permite escribir, el que le permite que se pueda escribir en el registro de memoria. El de respuesta, es decir, que nos da el estado, tiene el de comunicación, el de lectura para poder realizar una petición de lectura y el de transmisión para poder enviar la respuesta al bus. ¿De acuerdo? Por tanto, una vez que ya hemos visto esto, abrimos el monitor de bus. Tenemos la maleta conectada y la tenemos asociada al ordenador portátil conectada mediante ETS. Por tanto, cuando yo le dé al botón pulsar, a la interfaz de pulsadores para que se me encienda y se me apague la luz de la maleta, ¿veis? Aparecen los telegramas, ¿vale? Entonces, el primer telegrama es la orden de encendido de la interfaz de pulsadores y el siguiente telegrama es el estado del actuador indicando que se ha encendido o se ha apagado según la orden que se ha enviado, ¿vale? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Detenemos, cerramos el monitor, nos vamos a ir a el objeto de conmutar y lo que vamos a hacer es que a conmutar le vamos a decir que no funcione. El objeto de comunicación le vamos a decir que no funcione. Y claro, este cambio lo vamos a programar. Pero le vamos a hacer una programación parcial, porque no hemos... la programación completa simplemente es para la primera vez que programamos el dispositivo. Luego para la siguiente hacemos las parciales, simplemente para que se memorice, por así decirlo, los cambios que hayamos hecho en la parametrización del dispositivo. Vale, ya lo hemos hecho. Vamos ahora de nuevo a abrir el monitor de bus. Vamos ahora a darle al pulsador. Vamos a darle al pulsador y vamos a ver qué hace. Pues si os fijáis, le estamos dando solamente al pulsador, pero el actuador no nos responde. No se abre y no se cierra el contacto del relé del actuador, porque le hemos deshabilitado su bandera de comunicación. Por tanto, si en algún momento tenemos que desde un pulsador se conectan o desconectan 20 circuitos de alumbrado, para yo poder hacer alguna prueba sobre ellos, no tengo por qué borrarles sus direcciones de grupo. Simplemente les deshabilito su bandera de comunicación. De esa forma, cuando yo haga pruebas dándole al pulsador, puedo comprobar si el pulsador funciona sin que haga efectivo la orden de que se enciendan los circuitos. ¿Entendéis lo importante que es lo de las banderas para los temas de diagnóstico? ¿Vale? Bien, detenemos. Vamos ahora a volver a dejarlo como estaba, porque os quiero enseñar otra cosa. Nos vamos a ir a propiedades y el de comunicación se lo volvemos a poner y ahora vamos a programarlo. Pero antes quiero que veáis el siguiente cambio que vamos a hacer. Ahora, este que es el que me da la respuesta, le voy a borrar el de transmisión. Es decir, que no me va a devolver la respuesta,
de que el relé se ha cerrado o no se ha cerrado. Con esos cambios voy a darle a programar. Programación parcial. Lo carga. Bien. Y ahora me voy de nuevo al monitor para ver los telegramas. Vuelvo a darle al pulsador. ¿Veis? No me sale el estado. No me sale el estado. ¿Vale? ¿Por qué no me sale el estado? Pues porque le he deshabilitado la bandera de transmisión, que es la que permite al objeto de comunicación lanzar mensajes al bus. ¿Y esto para qué me puede servir? Pues si, por ejemplo, yo tengo 10 circuitos de alumbrado y los 10 estados, uno de cada circuito, me los llevo a una carpeta, igual yo no quiero que todos respondan, solamente responda uno, porque si tengo 10 circuitos de alumbrado y están agrupados en la misma dirección de grupo, con que me responda uno ya considero de que el resto de circuitos se supone que se han encendido o se han apagado. Pero por el motivo que sea, me interesa tener asociada todos los estados a esa dirección de grupo. Pues lo que hago es deshabilitar la bandera de transmisión. ¿Vale? Bien. Voy de nuevo a cerrar el bus. Y ahora os voy a enseñar una cosa también interesante. Vamos a ver. Voy a darle al de transmisión. Voy a programar de nuevo el de transmisión como queda. Y ahora quiero que veáis una cosa también interesante para que veáis el tema de las banderas. Vale. Si os fijáis en la interfaz de pulsadores, el objeto de comunicación de conmutar tiene la bandera de comunicación y la de transmisión. Es decir, la que permite enviar los telegramas al bus. ¿Vale? Por tanto, cuando yo... vamos a abrir el monitor de bus para que veáis lo que yo os quiero enseñar, y es lo siguiente. Lo ponemos. Yo voy a mandar una orden de encendido. Y es esta. Una de apagado. Bueno, perdón, una de encendido. Me he equivocado. ¿Ves? Encendido. Una de apagado. Una de encendido. Ahora actualmente está la iluminación encendida. Ahora, en vez de darle con el pulsador a apagar, lo voy a hacer con el monitor de bus. Voy a mandar una orden de apagar. Escribo. ¿Vale? Y se ha desconectado el actuador. Realmente en la maleta vemos que el piloto se ha apagado. Pero ¿el interfaz de pulsadores se habrá enterado que se ha apagado? Porque si no se ha enterado, como lo que le hemos puesto al interfaz de pulsadores es un conmutar, él siempre va a mandar la orden contraria que ha enviado antes. Si nosotros hemos enviado una orden de encender con el interfaz y no le vamos a dar con el mismo interfaz la orden de apagar, se lo vamos a dar con otro elemento, él lo siguiente que va a hacer es volver a apagar. ¿Veis? ¿Veis lo que acaba de aparecer? Acaba de aparecer otra orden de apagar, porque el interfaz no se ha enterado de que hemos enviado una orden de apagar desde otro elemento. Por tanto, la sensación que tenemos en la vivienda o en la instalación es que le tienes que dar 2 veces al pulsador para que haga apagar y ahora vuelva a encender. No sé si me habéis entendido. Yo lo que he hecho es, con el pulsador enciendo. Por tanto, si he encendido, la siguiente maniobra que entiende que el pulsador tiene que hacer es apagar. Pero yo no voy a apagar con el pulsador. Apago desde una pantalla táctil, pero el interfaz de pulsadores no se ha enterado. Por tanto, como no se ha enterado que el circuito se ha apagado, él lo que va a seguir manteniendo es volver a dar la orden de apagar. Por tanto, queda como una especie como de función de que tienes que dar 2 veces al interfaz de pulsadores. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? De la siguiente manera. Mirad. Cierro esto. Me voy a las banderas del interfaz. Y ahora voy a darle al de escritura. Es decir, he habilitado el de escritura para que se pueda escribir en ese registro. ¿Vale? Ahora vamos a programar
parcialmente. A ver. Vale, ya lo tengo. Me voy otra vez al monitor de bus. Le doy a iniciar al bus. Perdón, al monitor de grupos. Siempre digo el monitor de bus, pero estoy en el monitor de grupos, ¿vale? Bien, le doy al pulsador. ¿Qué es lo que he hecho? A ver, ¿qué es lo que he hecho? Encender. Y ahora apagar. Encender. Ahora apagar. Encender. Y ahora voy a apagar, pero voy a apagar desde aquí. Apagar. Ahora, ¿habéis visto? Ahora la interfaz no me vuelve a mandar una orden de apagar porque es la que había hecho previamente la de encender. Ahora sí se ha enterado de que alguien desde otro sitio ha apagado y esa orden la ha escrito en su objeto de comunicación. Bueno, pues esto que acabáis de ver me lo he encontrado en montones de instalaciones. En montones de instalaciones de que le tienes que dar 2 veces a la tecla para encender o para apagar porque simplemente se ha enviado otra orden desde otro elemento. Simplemente es una cuestión de banderas. ¿Lo entendéis? En el caso de que no lo entendáis, por favor, o mandar un mensaje a ICANX School o dejarlo en comentarios en el tutorial, porque os puedo asegurar que el tema de banderas es súper importante. Súper importante. La gente no echa cuentas porque está acostumbrada a realizar los proyectos, a insertar los aparatos y por defecto, como vienen las banderas, como si funciona, pues para adelante. Pero cuando tienes que reparar una instalación, cuando te metes en el proyecto de otra persona y tienes que empezar a descifrar cosas, tienes que habilitar, deshabilitar banderas para no borrar las direcciones de grupo. Porque si borras las direcciones de grupo, ya no sabes cómo estaba programado, ya empiezas a liarte, ya empiezas tal. Es mejor no tocar las direcciones de grupo y mejor habilitar, deshabilitar las banderas para que no te manden telegramas al bus o no se pongan en marcha cosas. ¿De acuerdo? Vale. Pues lo dejamos aquí en el tutorial de hoy. Continuamos la siguiente semana con otro tutorial. Espero que este os haya gustado porque para mí realmente este de las banderas es muy importante. ¿Vale, chicos? Pues nada, nos vemos la semana que viene. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.